Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la sesión 5 de nuestra segunda unidad. Nuestros temas de hoy son la objetividad, las epistemologías feministas y cómo éstas han modificado diferentes concepciones sobre lo científico. Nosotros hasta ahora hemos revisado el concepto de objetividad, hemos revisado el papel del socioconstruccionismo en develar, en mostrar cómo diferentes conceptos han sido construidos socialmente, y hoy vamos a concentrarnos en ciertos aportes específicos que ha hecho el feminismo desde la rama de la epistemología para contribuir a comprender de una manera socialmente más justa los procesos científicos. Para ello, tenemos que recordar que la epistemología, según lo habían definido Murillo y otras autoras, no ha sido solo un lugar de reflexión filosófica. Han podido vincularlo de una forma clara, de una forma argumentada, cómo lo epistemológico tiene que ver con las luchas de poder y por lo tanto lo epistemológico también tiene que ver con el rol de lo político, qué políticas hay sobre el conocimiento, qué condiciones tienen que haber, quién es sujeto, quién es objeto de conocimiento. Asimismo, en el texto de Eulalia Pérez, que ustedes deben haber ya revisado, se nos muestra cómo ciertos procesos al interior de instituciones científicas, como por ejemplo las universidades, han existido techos de cristal que favorecen las carreras científicas de los hombres en detrimento de las carreras científicas de las mujeres, ya creando ciertos sesgos en quién puede acceder a los lugares donde se puede producir ciencia. Cuando tomamos esta idea entonces de que lo epistemológico es un lugar político, la epistemología podemos usarla como un lugar crítico de esa epistemología, ¿no? Crítico en el sentido de que podemos ver cómo se produce algo, qué condiciones existieron para que se produjera un determinado proceso en vez de otro. Y eso es un valor importante desde la epistemología feminista. Cuando hablamos de lo epistemológico como político, tenemos que tomar en cuenta una hipótesis o un supuesto de base que hemos utilizado a lo largo de todo el curso, que es que tanto el género como la raza y como la clase han sido categorías que nos han permitido estructurar la sociedad. Esto lo vimos en la primera unidad y lo estamos retomando ahora porque tiene mucha relación con la producción científica. Si consideramos que estas tres categorías sociales han sido estructurantes sociales y que de estas ha emergido, por ejemplo, el patriarcado como una forma de organización social, de esa organización social podemos suponer, con mucha razón, que salen muchos procesos sociales, como por ejemplo la religión, el trabajo, las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Y también, entre todos estos tipos de prácticas sociales, está el desarrollo científico. Las epistemologías feministas nos van a mostrar, nos van a decir que lo científico no corre, no va por un carril separado, neutro, que no se toca con la sociedad, sino que necesariamente está imbuido ahí, metido en la mitad de lo que pasa. Está influido por lo social y también sus resultados influyen a lo social. Por lo tanto, si tenemos de base una organización patriarcal que tiene un sesgo de género que nos favorece a nosotros, a los hombres, podemos entender, podemos suponer también que la ciencia tiene el mismo sesgo y que por lo tanto suele favorecer a algunos grupos y comunidades más que a otras. De ahí que es necesario proponer una nueva forma de ciencia que tenga como base una epistemología diferente. En este sentido, las epistemologías feministas nos van a proponer una forma alternativa de pensar la ciencia. Una ciencia que ya no es neutra, sino una ciencia que reconoce su valor social y reconoce también la influencia que recibe de su contexto. En este sentido, podemos reconocer entonces que una primera instancia son lo que vamos a llamar epistemologías patriarcales, como por ejemplo el positivismo. Tienen un sesgo androcéntrico a su base y la autonomía, la neutralidad y la imparcialidad, estas características de la ciencia de las que hablaba Eulalia Pérez, no son tanto una verdad sobre la ciencia, sino que son más bien una forma, una estrategia de enmascarar el sesgo que tienen, haciéndonos pensar que una ciencia es neutral cuando en realidad tiene tanto una política como una ideología que la influencian y la determinan. Por el contrario, las epistemologías feministas van a reconocer el valor de lo social. Las epistemologías feministas van a reconocer que todo proceso científico tiene una carga política, tiene una carga ideológica y que tenemos que reconocerla y transparentarla como, para hacer lo que decía Eulalia Pérez, crear una ciencia más justa, una ciencia más científica que haga una realidad más real. Hay un primer paso que podemos emprender
para entender este concepto de una ciencia que tenga un reconocimiento de sus influencias políticas e ideológicas. Habíamos hablado anteriormente, particularmente en la sesión 3, del contexto de descubrimiento, del contexto de justificación y el contexto de aplicación de la ciencia. Y que la ciencia, que viene de una epistemología patriarcal, solo valora el contexto de justificación, porque es el lugar donde ocurren todos los procesos racionales y científicos, ignorando así las agendas políticas que determinan una investigación que están en el contexto de descubrimiento y también ignorando lo que se hace con ese conocimiento, cómo se aplica una vez que ya está desarrollado. Si nosotros articulamos los tres, tenemos una ciencia que efectivamente logra dar cuenta de su proceso social. En el caso del contexto de descubrimiento, les pongo la siguiente pregunta. Si ustedes ven, nuevamente retomo el ejemplo de la sesión 3, si ustedes ven que una población tiene una determinada enfermedad, ¿es lo mismo crear una cura para esa enfermedad con el dinero que da, por ejemplo, el Estado con el dinero que da una farmacéutica? ¿Se utilizará la vacuna de la misma forma? ¿Tendrá los mismos objetivos ese proceso científico? Claramente no. Una farmacéutica podemos razonablemente asumir que va a querer un rédito económico, va a querer una utilidad, va a querer una ganancia. Mientras que si es un financiamiento estatal, probablemente hay una obligación de dar esa vacuna, ese remedio, ese medicamento de una forma gratuita a la población afectada. Eso se encuentra del lado del contexto de descubrimiento y determina de forma muy importante lo que va a pasar en el contexto de justificación. Una vez que tenemos los resultados de ese proceso científico y sabemos, bueno, este medicamento funciona así, este concepto psicológico o social nos permite explicar X cosas, viene luego cómo lo usamos, cómo lo aplicamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claramente allí las posibilidades son infinitas y son impredecibles, pero sí lo que podemos decir es que un determinado proceso científico que tiene ciertos resultados va a tener un efecto en la población. Si yo hago, por ejemplo, voy a conducir un estudio, una investigación que tenga por objetivo comprobar que las mujeres, por ejemplo, tienen menos aptitudes para ocupar un cargo público que un hombre, obviamente tiene esos ciertos efectos. Imagínense, utilizamos eso en el momento que está luchando un candidato hombre con una candidata mujer a la presidencia de la República. Podría usarse ese estudio en contra de una persona solo por su sexo, solo por su género, solo por su cuerpo, por así decirlo, sin importar si está más o menos preparada, sin importar si es más o menos capaz, ¿ya? Por lo tanto, tan importante en este proceso es qué contexto hay para que ocurra un problema de investigación, de dónde viene el dinero, de dónde vienen los recursos, cuáles son también nuestros intereses personales, para luego hacer todo el procedimiento científico que nos da ciertos resultados y luego finalmente ver cómo utilizamos eso. Esto nos muestra que desde la epistemología feminista tenemos que ignorar esta vieja idea de que solo el contexto de justificación es importante y también desde ahí empezar a incorporar el contexto de descubrimiento y el contexto de aplicación. Junto a la propuesta de articular los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación, las epistemologías feministas pretenden también hacer el siguiente cambio. Las preocupaciones de la reflexión epistemológica feminista de la ciencia y la producción de conocimiento como práctica social radica en los efectos que la ciencia patriarcal tiene en distintas dimensiones: la productividad social de sus conocimientos, la constitución de las relaciones sujeto-objeto y la naturalización de la objetividad como una subjetividad masculina. Esto quiere decir tres cosas. Cuando hablamos de la productividad social de los conocimientos que produce la ciencia, tiene que ver con el hecho de que decir que algo es producto de un proceso científico provoca cosas socialmente, causa cosas. Si yo digo, bueno, se descubre tal diferencia entre hombres y mujeres, eso tiene un efecto en el campo social. Va a causar cosas, prejuicios, actitudes, discursos. Y por lo tanto, desde ahí hay algo que es importante de considerar: cómo nos responsabilizamos sobre lo que decimos desde el conocimiento científico o el conocimiento disciplinario en cualquier área. En segundo lugar, lo que las epistemologías feministas también nos dicen es que no solo tenemos que preocuparnos por lo anterior, sino también por las relaciones sujeto-objeto en el marco de un proceso científico. Yo, sujeto investigador científico, ¿qué hago con mi objeto científico? ¿Soy ético? ¿No soy ético? ¿Lo trato bien? ¿Lo maltrato? ¿Tiene el conocimiento, por ejemplo, cualquier costo? Si yo voy a salvar la vida de una población y eso implica que tengo que experimentar con seres humanos, ¿vale cualquier posición ética? Desde la epistemología feminista, claramente no. La persona que está ahí al frente nuestro vale tanto o más que el proceso de investigación.
No se puede ocupar eso como una lógica pragmática, donde el bien de muchos supera el bien de uno o dos personas. Por último, vamos también a hablar de que la epistemología patriarcal ha naturalizado, como salía al final de la cita que les leía, la objetividad como una especie de subjetividad masculina. Parece que a los hombres nos hemos sido históricamente criados de una cierta forma, donde se nos dice que ser racional es importante y que no hay que valorar otras dimensiones como lo afectivo y lo emocional, que no es necesariamente cierto, pero es un ejemplo que funciona. Y que esa forma de ver el mundo, que finalmente es una posición subjetiva, se ha naturalizado como la única objetividad posible. Por lo tanto, retomando algo que decíamos del tercer módulo, es muy importante volver a pensar una alternativa a la objetividad, ¿ya? Y esa objetividad, esa alternativa a la objetividad, podemos verlo desde lo que las epistemologías feministas han llamado en el trabajo de Donna Haraway los conocimientos situados. Donna Haraway lo que nos ha planteado es lo siguiente. Hasta ahora se nos ha planteado históricamente dos posibles formas de ver el mundo. Las perspectivas realistas, que nos piden que la realidad es lo más importante, nos piden que dejemos toda nuestra subjetividad fuera, todos los valores no cognitivos para mirar el mundo, y por otro lado, las posturas relativistas que dicen que todas las posiciones son importantes, ¿cierto? Que todo es lo más relevante desde donde yo esté mirando y desde ahí está el mundo. Entonces, si yo soy de derecha, veo el mundo de una cierta característica, si soy de izquierda, veo el mundo de otra característica, si soy mujer, lo veo de cierta forma, si soy hombre, lo veo de otra, qué sé yo. Y si bien eso parece una salida, Donna Haraway hace una reflexión muy interesante. Nos dice, tanto la posición relativista como la posición realista, ambos son trucos divinos, ambos solo son cosas que Dios puede hacer, como una metáfora, ¿cierto? Dice, las posiciones realistas porque al dejar nuestra subjetividad fuera, al dejar nuestra posición personal, se nos pide que miremos desde ningún lado. Y esto es algo que no podemos hacer. No se puede mirar desde ningún lado. Mientras que las posiciones relativistas que dicen, bueno, hay que ver el punto de vista de la persona, nos piden algo igualmente imposible, que es decir, miremos desde todos lados, ponte en el lugar de este, del otro, de la no sé qué, de para poder mirar. Mirar desde ningún lado y mirar desde todos los lados son dos cosas imposibles. El conocimiento, históricamente, se ha hablado siempre desde una metáfora lumínica, desde una metáfora de la observación y la mirada, ¿cierto? Percibir, observar, mirar. Donna Haraway toma en cuenta esa metáfora y dice que es muy adecuada, porque si es imposible mirar desde ningún lado y si es imposible observar desde todos los lados, solo nos queda reconocer una cosa, que observar solo puede hacerse desde una posición específica, ¿cierto? Como cuando hablábamos de interseccionalidad en la primera unidad. Yo tengo una posición social que está determinada por mi género, por mi raza, por mi clase, tengo una posición psicológica que está determinada por mis rasgos de personalidad, por mi identidad y así. Se van cruzando un montón de marcas que me dan a mí una posición única. Por lo tanto, yo la única observación posible que puedo tener sobre el mundo, y esto incluye el proceso científico, es de mi posición personal, que está localizada en un lugar y que está rodeada por un contexto. Va a decir Donna Haraway, la objetividad posible única son los conocimientos situados. Entender que los procesos científicos se dan desde un lugar en concreto, se dan en un contexto, se dan en la conexión de una persona con otra. Y esa conexión, esa situación, por así decirlo, se da desde una mirada situada, específica, única, particular. Y que desde ahí es la única objetividad posible. Ya no podemos pensar que la objetividad es algo que trasciende fronteras, sino que la objetividad solo puede pensarse desde un contexto en específico. Y eso es básicamente lo que es los conocimientos situados, o más bien una forma de introducirnos a ellos. Quienes estén interesados en este tema, podemos dar lectura complementaria, que no es obligatoria, pero es muy interesante y les puedo ofrecer un texto a quien lo quiera, solo escribanme. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta clase y ya nos vemos en la próxima sesión. Que les vaya muy bien.